compartir con ustedes, permitirme compartir con ustedes algunas informaciones, algunos datos en relación con este síndrome. Ahora bien, en realidad siempre se cree que los únicos beneficiados con esta chapa son los que reciben esta chapa, pero en realidad el mayor beneficiado es el que lo da, porque ustedes como alumnos tienen que comprender de que uno recién sabe el tema cuando lo puede explicar. O sea, no basta con leer, porque leer apenas queda el 5% del contenido. Si lo estudian una, dos, tres veces, de repente le queda un 30%, 35%, pero es difícil que llegue a más. Pero si ustedes tienen la capacidad de explicarlo, recién podríamos decir que lo han entendido. De tal manera que es un beneficio mutuo, porque a mí me ha permitido revisar este tema que para mí estaba recontra claro, no tenía ningún problema en el diagnóstico, la terapéutica. Sin embargo, como tengo que explicar un poco más del tema, me permite revisar, y la verdad hay un montón de cosas que para mí es nuevo, ¿no? De esta manera que gracias, y más bien yo debo de darles el aplauso a ustedes. Entonces vamos a revisar el tema del síndrome de Guillain-Barré. Vamos a empezar con un poco de historia, porque siempre es bueno tener este punto en consideración. Y debemos de reconocer desde que inicio del siglo XIX se empezaron a dar una serie de reportes de casos en los cuales pacientes tenían entumecimiento distal, tenían falta de fuerza y evolucionaba rápidamente. Dentro de este número grande de reportes que se dio en esta época, el más destacado y claro fue en 1859 por este médico Jean-Baptiste Octave Landry de Silat, más conocido con el nombre simplemente de Jean Landry. Él describió un síndrome que le denominó en este reporte como parálisis aguda ascendente. Él describió este síndrome, esta característica clínica. Se postuló que la condición se producía después de otras enfermedades que tenían una mortalidad del 20%, y la autopsia de uno de los pacientes que hizo no encontró mayor alteración, es decir, fue el reporte más claro. Fue un reporte tan claro, tan contundente de toda esta cantidad de casos que se estaban describiendo, que años después, en 1876, Carl Friedrich Otto Westphal, recuerden ustedes, bueno, cuando lleven neuroanatomía van a ver de que existe un núcleo de Edith Westphal a nivel encefálico, que se dedica a la parte parasimpática, para la miosis. Entonces este investigador está relacionado con este núcleo. Entonces Westphal en 1876 describió 4 casos similares a los que habían sido descritos antes, y en honor al mejor descriptor de esta patología le llamó parálisis ascendente de Landry. Y él describió 4 pacientes que fallecieron con insuficiencia respiratoria. Es decir, empezaron a haber más información y el cuadro clínico empezó a compaginarse más. Pasaron unos años y Charles Carl Mills, en el año 1898, en el reporte que hizo en JAMA, describió este síndrome y lo denominó como una polineuritis febril aguda. ¿Por qué razón? Porque muchos de sus pacientes tenían fiebre, de tal manera de que complementó un hallazgo más, que no todos, pero sí un número importante de ellos también lo tiene, es el componente de fiebre. Él pudo hacer la primera autopsia en el cual encuentra degeneración de los nervios periféricos. Entonces, a partir de esta fecha empezó a relacionarse este síndrome con alteración de los nervios periféricos. Si bien clínicamente era una patología como tal, él fue el primero que pudo demostrarlo anatomopatológicamente. Pasaron los años y fue en 1916 que Guillain-Barré y Stroop describieron
digamos, las descripciones clásicas de lo que es el síndrome en 1916. De estos tres, Stroll se encargó de la parte neurofisiológica y describieron una serie de manifestaciones clínicas interesantes, como por ejemplo la presencia de reflexia. Y lo más importante de esta presentación que estos tres investigadores hicieron fue que describieron la disociación albúmino-citológica, es decir, el incremento de proteínas en el líquido cefalorraquídeo sin incremento de células, es decir, una hiperproteinorraquia sin pleocitosis. Esto constituyó un avance en la parte clínica importante para la época, ¿no? Fue posteriormente en 1927 que este síndrome se le denominó síndrome de Guillain-Barré. No se sabe por qué razón lo excluyeron a Stroll. Es una de las injusticias de la vida. Y peor aún, mayor injusticia, porque Landry, 68 años antes, ya había descrito el síndrome. 68 años antes ya lo había descrito. Y peor aún, Westphal, 51 años, ya había mencionado que este síndrome se llamaba parálisis ascendente de Landry. Pero como vemos, son una de las tantas injusticias que solemos ver, pero lo podemos descubrir revisando la historia. En relación con los sinónimos de este síndrome, tenemos varios. Puede llamarse una polineuropatía inflamatoria desminimizante, una polirradículo neuropatía, puede llamarse como una polineuritis aguda postinfecciosa, porque frecuentemente se presenta después de un cuadro así. Una parálisis ascendente de Landry que ha quedado en el olvido, un determinado síndrome de Guillain-Barré-Landry, o el que es conocido ahora como el síndrome de Guillain-Barré únicamente. Pero debería de llamarse pues síndrome de Landry. Ese debería de ser su verdadero nombre, pero no lo van a encontrar ustedes en ninguna parte. En relación con la epidemiología, tenemos que ver que tiene una frecuencia de 1 en 100.000 habitantes cada año, es decir, es una patología poco frecuente. Tiene una distribución mundial, se ve en todas partes. Es discretamente más frecuente en hombres. Por otra parte, no discrimina condición social, es una enfermedad pues que podemos ver que es ¿cómo le llaman? Democrática completamente. Se incrementa con la edad. Describen en algunos textos como que tiene dos picos, un pico en el adulto joven y en el anciano, pero en otros describen más que nada que se incrementa con los años. Tanto es así que hay estudios que demuestran que en niños puede tener una frecuencia de 0.6 por 100.000 y en mayores de 80 puede subir hasta 2.7 por 100.000. Es más de 4 veces. 2/3 de los adultos reportan ser precedidos dentro de las 4 semanas por una infección respiratoria o una infección gastrointestinal, es decir, un número importante de ellos. Por otra parte, se ha descrito la asociación de mayor frecuencia de presentación de síndrome de Guillain-Barré con infecciones o pequeñas epidemias de Campylobacter jejuni. Okay, entonces hay esta asociación. Se ha descrito con un sinnúmero de infecciones, pero esta es una bastante fuerte. Tiene una mortalidad del 4% y suele dejar secuelas en el 16% de ellos. En relación con la etiología, existe una serie de causas que lo pueden dar, pero en general, en relación con esto, parece ser que esta es una enfermedad autoinmune, es decir, una reacción cruzada
entre el germen que precede la enfermedad y la manifestación clínica. Parecería ser que el germen tiene unos antígenos que son similares o exactamente de la misma forma que los antígenos que están en el nervio periférico, de tal manera de que el sistema inmune, al reaccionar contra estos antígenos extraños, de paso, lamentablemente, también reacciona contra nuestros propios autoantígenos, que hasta ese momento pasaban desapercibidos, pero que a partir de la manifestación de la infección, el sistema inmune reacciona contra ambos de forma indiscriminada, lo cual es base también para otro tipo de enfermedades autoinmunes. Dentro de los agentes incriminados podemos ver que a la cabeza está el Campylobacter jejuni. También tenemos el Mycoplasma pneumoniae, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, el VIH, herpes simple, sarampión, rubiola, hepatitis C, influenza A, y últimamente el Zika y también el chikungunya. Todas ellas se han asociado con un síndrome de Guillain-Barré. Sin embargo, a pesar de que el Campylobacter jejuni es el que mayor relación tiene, apenas menos del 1% de los pacientes que están infectados con el Campylobacter jejuni puede tener una respuesta inmune, es decir, un incremento de anticuerpos que podría ser compatible con un síndrome de Guillain-Barré. Probablemente, y no solamente esto, si miren ustedes, 1 de cada 100 puede desarrollar, podría tener la posibilidad de desarrollar una respuesta inmune tipo Guillain-Barré. Sin embargo, esto se ve en menos del 1 en 1000, es decir, por cada infección por Campylobacter jejuni, apenas 1 de los 1000 desarrolla un cuadro de Guillain-Barré. Entonces, debe haber alguna explicación por qué razón pasa esto. Una primera explicación podría ser de que existen pocas cepas de Campylobacter jejuni que tienen glucanos iguales a los del nervio, es decir, el antígeno es igual, pero en un porcentaje bajo. Y la otra posibilidad es de que son pocos los individuos que rompen su autotolerancia a su autoantígeno. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos una cantidad enorme, bastante grande de autoantígenos que no son reconocidos por nuestro sistema inmune, pero que normalmente el sistema inmune no los reconoce porque existe un mecanismo activo, totalmente activo, que hace eso. No se sabe por qué razón algunos individuos rompen ese equilibrio y llegan a reaccionar contra su propio antígeno. Porque si esto no fuese el caso, el 100% de los seres humanos sufrirían de enfermedades autoinmunes. El 100%, y sin embargo el porcentaje es bastante bajo. Pero no está claro esto, ¿no? Otra causa de enfermedad por Guillain-Barré es la post-vacunación por la rabia, influenza y el H1N1. También hay eventos detonantes, como en el 2 a 4% de ellos, como la cirugía, trasplantes, seroconversión de VIH, leucemia, aplicación de fármacos como penicilina, estreptoquinasa, entre otros. Es decir, no todos son por causas de infecciones, parece ser que pueden haber otras causas. Esto ya lo hemos explicado, porque esto ya lo hemos dicho. Ok. Claro, esto está pero más lento que mi abuelita. Bien. Hasta hace 20 años se pensaba que el síndrome de Guillain-Barré era un desorden homogéneo en el cual sus diferentes evoluciones, porque había pues Guillain-Barré que evolucionaban tórpidamente, otros Guillain-Barré que se presentaban sin llegar a la insuficiencia respiratoria y se recuperaban completamente. Entonces esa cantidad de formas, entre comillas, diferentes, se pensaba porque eran solo variaciones en relación con la axonopatía secundaria de la desmielinización, es decir, en aquellos que iban bien es porque había una desmielinización pura,
no muy intensa, y en el extremo en el cual evolucionaban mal, esta mielinización era tan intensa que destruía el axón en sí. Y obviamente, destruido el axón, la recuperación es complicada, ¿no? Sin embargo, de acuerdo a Wilson, existe diferencia entre lo que es una recuperación después de una lesión de la mielina sin, denominado remielinización, y hay diferencias también en lo que se refiere a la recuperación después de una lesión del axón, una regeneración axonal. En el primero es una recuperación, digamos, fisiopatológica y patológica relativamente rápida y completa. En el segundo es lento y lamentablemente muchas veces incompleto o a veces nunca. Y esto depende, ¿no? Depende cuando el axón se destruye en largos recorridos dentro del nervio. Entonces, desde este punto de vista de cómo se recupera un tipo de lesión y cómo se recupera el otro, es que puede ya dicotomizarse lo que inicialmente se creía que era una cuestión homogénea, por lo menos en dos grupos. En el sentido de que podemos tener una polirradículo-neuropatía inflamatoria desmielinizante aguda, porque los anticuerpos están diseñados contra los glucanos de la mielina en sí. Y el segundo caso, en el cual lo que estamos viendo, anticuerpos contra la membrana de mielina. Y el segundo caso, que es una neuropatía axonal motora aguda o una neuropatía axonal motora sensitiva aguda, en el cual los anticuerpos van a ir contra la membrana del axón, es decir, el axolema. Una cosa es la membrana de la mielina y la otra cosa es la membrana del axón. Entonces, desde este punto de vista, de acuerdo a Willison, ya puede dividirse fisiopatológicamente en dos grandes grupos de síndromes de Guillain-Barré. Y obviamente el pronóstico de cada uno de ellos es diferente, ¿no? En relación con ello debemos de ver que estos anticuerpos contra la membrana del axón va a actuar sobre los gangliósidos de la membrana del nervio GM1 y GM1A, de acuerdo a Suzuki y colaboradores. Ahora bien, Facebook vieron cómo la recuperación en uno y en otro era diferente completamente, de tal manera de que ya se deja de lado el concepto antiguo de un desorden homogéneo. En relación con este caso en el cual existe una neuropatía axonal motora aguda, es decir, la lesión va a ir contra el axón primariamente, existe una serie de estudios en la cual se demuestra cómo el antígeno que está implicado en el axolema es el glucano en sí, en el cual es un glúcido repetitivo, y que los gérmenes como el Campylobacter jejuni, por ejemplo, tiene antígenos exactamente iguales, ¿okay? El glucano que tiene en la composición química el germen es exactamente igual al glucano que se encuentra a nivel del axolema. Entonces va a haber una respuesta de anticuerpos. Estos anticuerpos generados por el sistema inmune van a ser de tipo inmunoglobulina G, de tipo G1, inmunoglobulina G1 y G3. Estos anticuerpos que actúan sobre estos glucanos son glucanos que se encuentran en los gangliósidos del nervio, GM1 y GD1A. Se han hecho una serie de estudios de modelos de animales en los cuales estos anticuerpos que se fijan contra estos autoantígenos de nuestro nervio van a fijar el complemento.
El complemento es un conjunto de proteínas que están en nuestra sangre y que normalmente están ahí y no hacen nada, pero una vez que un anticuerpo se fija, el complemento inmediatamente se une a él, y esto va a reclutar posteriormente macrófagos y genera un complejo de ataque contra el axolema. Es decir, la situación se pone fea, ¿no? Es como ustedes cuando van actualmente a la fiesta, ¿no? Todos estamos hablando tranquilos hasta las 10, 11, a partir de las 12 la cosa está poniéndose ya calentona, a partir de la 1 ya arde Troya. Entonces, más o menos la cosa es así, ¿no? El complemento viene a ser a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana ya empieza los macrófagos, un festín ahí, más o menos así. Bueno, en mi época no era tan tarde, ¿eh? Era mucho más antes. Existe una alteración anatómica y funcional, ojo, porque puede ser de que el anticuerpo se una. Y basta con que el anticuerpo se una para que cause una alteración funcional, para que el axoplasma deje de conducir y en lo que son los nodos de Ranvier se disminuya o se pare lo que es la despolarización saltatoria, y esto ocasionar en sí bloqueo de conducción, que el neurofisiólogo lo puede ver fácilmente con la electromiografía. Pero igual va a observar cuando el complejo de ataque con el complemento y los macrófagos se fijan y destruyen el nervio, el resultado es exactamente igual, bloqueo de conducción. Entonces, parecería ser de que el síndrome de Millan-Fisher, que es como vamos a ver ahora, que es la asociación de areflexia, ataxia y oftalmoplegia, y que es una de las formas del síndrome de Guillain-Barré. Vamos a ver que también existe una serie de anticuerpos anti-GQ1B, pero parecería ser que acá no hay prácticamente ya degeneración del axón en sí, lo que hay es un cuadro de desmineralización, es decir, la situación cambia. Mientras que lo que hemos descrito hasta aquí está relacionado con degeneración axonal, cuando hablamos ahora de una degeneración de la mielina, el único síndrome que tiene degeneración de mielina y que se ha podido investigar algo más es el síndrome de Miller-Fisher. Sin embargo, cuando vemos lo que pasa con la polirradiculoneuropatía inflamatoria desmineralizante aguda, que es el cuadro clásico, el más frecuente en sí, podemos ver, bueno, y le ponemos una sigla de PIDA, ¿no?, de polirradiculoneuropatía inflamatoria desmineralizante aguda. Hay una cascada, la cascada inmune en este tipo de alteración no se conoce bien. Parecería que haber existe un amplio rango de estimulantes inmunes, por una parte. Existe un amplio número de anticuerpos que no están caracterizados, y esto dificulta mucho, ¿no? Es relativamente más fácil estudiar con uno o dos tipos de antígenos y seguir la secuencia del mismo, hacer pruebas experimentales con el tipo de antígeno, lo cual, digamos, son bastantes estudios, a tener pues 50 anticuerpos, 60 anticuerpos. ¿Cómo, en qué tiempo estudiamos todo? O sea, no es fácil. Entonces, estos anticuerpos que no están bien caracterizados actúan sobre las proteínas del nodo de Ranvier, como la glicomedina, contactina, el TAJ1, moesina, neurofacina, es decir, una serie de proteínas. Ni siquiera se ha podido identificar qué segmento del mismo es el que está dando la parte antigénica. Pero también puede actuar contra la membrana de la célula de Schwann, como la mielina, el glucolípido LM1 para globosida, el galactocerebrósido, entre otros. De tal manera que esto está complicadito.
Por otra parte, parece ser que los linfocitos T pueden tener también un tipo de rol acá. De tal manera de que, si bien está mucho más caracterizado y mucho más claro para lo que es la axonopatía pura, para la desmineralización esto no está tan claro, ¿no? La otra cuestión importante es de que la participación de una respuesta celular con linfocitos T se continúa explorando en nuevos modelos experimentales. A nivel de humanos acá no se ha podido avanzar mucho. De esta manera que lo que conocemos más o menos hasta ahora de la fisiopatología es esto. En relación con la sintomatología, tenemos que ver de que existe una serie de autores, en este caso les he traído el de Asbury, en el cual ponen en gráficos cómo es la evolución clínica. Y lo interesante de esto es de que nos permite de un solo golpe de vista ver cómo va esto. Por ejemplo, la infección precede completamente lo que es la presencia de anticuerpos contra los gangliósidos, y la presencia de los mismos precede a lo que es las manifestaciones clínicas. Sin embargo, como podemos ver en esta gráfica, el componente de anticuerpos espontáneamente puede disminuir, pero sin embargo la sintomatología sigue y alcanza su máxima expresión y no hay recuperación hasta después de mucho tiempo. Parecería ser pues de que los anticuerpos no lo es todo, es una parte, e inclusive pueden haber acá situaciones en las cuales las manifestaciones clínicas siguen y los anticuerpos ya se han normalizado. Es decir, es mucho más complicado de echarle la culpa a los anticuerpos solo. De tal manera que si va a haber algún tipo de terapéutica. A ver, esta jovencita que está atrás, ¿estás comunicando con el novio? Sí, no me engañes, ¿ah? Ah, ya, muy bien. Puedes engañar al novio, a mí no. Entonces, como estamos viendo acá, no es solamente el anticuerpo, sí, sino que hay mucho más aquí. Es más complicado que eso. Parecería ser que el anticuerpo es el detonante de esto, pero hay mucho más implicado para que los anticuerpos bajen, y a pesar de que está disminuyendo y llega a normalizarse, la enfermedad sigue empeorando hasta que llega un amén al cual después de un tiempo ya empieza la recuperación. Y lamentablemente no siempre la recuperación es completa. De esta manera que esta gráfica pues es extraordinaria, ¿no? De un golpe de vista saben ustedes cómo va todo, ¿no? Entonces, dentro de la sintomatología tenemos que ver que frecuentemente es precedido por procesos infecciosos, 2/3 de los casos, presentación en horas o días, máximo 3 a 4 semanas, por eso es una enfermedad aguda. Si tenemos que hacer algo con los anticuerpos, tenemos que hacerlo precozmente. ¿De qué vale hacer algo contra los anticuerpos cuando estos ya no están? Entonces esta gráfica también tiene implicancias terapéuticas, ¿ok? Bueno, entonces aquí estamos. Alcanza la máxima expresión clínica a la semana 3 en el 90% de los casos. Se trata de una parálisis flácida ascendente. Primero empieza en piernas, después rápidamente sube a los brazos y muchas veces sigue subiendo hasta el nivel de los nervios craneales bajos. El paciente va a tener parálisis del 9º nervio, del 11º nervio, va a tener dificultad para respirar, puede tener problemas para hablar, le cansa la voz, se atora, dificultades para deglutir, inclusive puede seguir subiendo menos frecuentemente a los nervios craneales. Es flácida en el sentido de que es reflexica, sin reflejos, y es flácida en el sentido que el tono muscular se encuentra bajo, ¿okay? Puede haber o no compromiso de la sensibilidad, sensorio no es sensibilidad, y del sistema autonómico. En algunos casos es intenso, en otros casos es menos.
pero puede o no haber esto, pero lo que siempre hay, 100% de los casos, es parálisis flácida. La mayoría requiere hospitalización y un 25% ventilación asistida, es decir, diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré que hagamos, tiene que irse al hospital sí o sí. Nada de que lo atienda en consultorio, regresa la próxima semana. La próxima semana ya lo van ustedes a visitar en el, digamos, en el cementerio del Ángel, ¿no? Pero diagnóstico hecho, tiene que ser hospitalizado, porque 1 de cada 4 requiere ventilación asistida, es una cosa seria. Y si no le damos ventilación asistida al paciente, se nos muere, ¿ok? Y obviamente ustedes le tienen el título y lo meten preso, ¿no? De todas maneras. El periodo de recuperación es en meses o en años, cuando lo hay. Hay 12% que no recuperan bien. La recurrencia es rara, mortalidad 4% y secuela 16%, que ya lo habíamos visto. Existe una clasificación, la más clásica, dividido en 4 partes. La primera es el tipo clásico, el más frecuente, denominado polirradículo neuropatía inflamatoria aguda desmielinizante. Cuando ustedes dicen eso al paciente, pues, ¿a su cuánto sabe el doctor? Bueno, pero lo dicen, no hay problema, porque es cierto, ese es un nombre. O síndrome de Guillain-Barré. Ese es el primero. El segundo es la neuropatía axonal motora aguda. Otro tipo de síndrome de Guillain-Barré es la neuropatía axonal sensitiva motora aguda. El otro es el síndrome de Emilia-Fischer, ¿ok? De tal manera de que viendo esta clasificación, pero viendo la sintomatología, la electromiografía, el patógeno asociado, el anticuerpo y el pronóstico en sí, pues podemos empezar a describir cada uno de ellos, ¿no? El denominado clásico o polirradicular neuropatía inflamatoria desmielinizante aguda es el clásico, es debilidad ascendente, debilidad flácida ascendente, simétrica con arreflexia, miembros inferiores, miembros superiores y después los miembros, los nervios craneales bajos. Puede haber en general una leve disestesia, puede haber también manifestaciones dolorosas y también disfunción autonómica. La electromiografía va a demostrar una desmielinización. Eso tiene que hacerlo el especialista, neurólogo especializado en neurofisiología. El patógeno encontrado puede ser muchos. Los anticuerpos no está completamente claro y el pronóstico es relativamente bueno, ¿okay? La mayoría se recupera bien. El segundo, que es la neuropatía axonal motora aguda, existe una debilidad muscular que puede ser aislada de unos miembros, otros no, medio asimétrico algunas veces, pero no hay ningún componente en este caso de alteración de la sensibilidad. Todo es motor puro, pero cuando es así puede ser aislado. El estudio de la electromiografía no espera en una demonización, lo que aquí hay una axonopatía de fibras motoras. Y esta está muy relacionada con el patógeno del Campylobacter jejuni. Los anticuerpos que se encuentran es el que se relaciona contra el GM1A, GM1AB, GM1A, GM1B, GD1A, GAL-NAC y GD1A. Son antígenos específicos. El pronóstico no es bueno, la recuperación es incompleta. El otro cuadro es la neuropatía axonal sensitivo motora aguda, que es similar al previo, pero compromete la parte de la sensibilidad. La electromiografía demuestra una axonopatía de fibra motora y fibra sensitiva. El patógeno asociado es el citomegalovirus. Los anticuerpos en que se han encontrado el GM1 y el GD1A. El pronóstico también es malo. La mayoría no se recupera completamente. Quedan secuelados.
El siguiente es el síndrome famoso de Milan-Fisher, que es la oftalmoplegia externa, ataxia y areflexia. Es un cuadro de la electromiografía de desmielinización asociado con el Campylobacter jejuni y el Haemophilus influenza. El anticuerpo que se encuentra es contra el antígeno GQ1B y GT1A. El pronóstico es bueno. En general, cuando hay la electromiografía de desmielinización, pronóstico es bueno. Cuando hay electromiografía de axonopatía, las cosas no van a ir bien. Entonces, la electromiografía no solamente sirve como para un pilar diagnóstico, sino pronóstico, ¿ok? Así que hablen claro. Lo peor que puede pasar es que no hablen, se queden mudos y el paciente y los familiares tengan expectativas. Muchos de los juicios que se llevan y el médico va finalmente a Palacio de Justicia y se la pasa verde, porque lo peor que puede hacer el médico es perder el tiempo ya, y peor todavía si lo juzgan y lo condenan, es por falta de comunicación. Ustedes tienen que dar el tiempo de atender al paciente y explicarle las cosas. No importa si le entiende o no, pero tienen que hacerlo. Es importante, porque el paciente se forma expectativas. Si está yendo bien y a los pocos días está muerto. Está yendo bien, ¿en qué está yendo bien? Porque está en UCI con ventilación y el riñón está filtrando un poquito mejor. Sí, el riñón está un poquito mejor. Porque está ventilando y digamos ya no requiere tanta fuerza ventiladora, sí está mejorando. Es porque las enzimas hepáticas ya están mejorando, están bajando las enzimas, sí está mejorando. Pero el paciente se muere porque el paciente es un caso grave, es un caso malo. Entonces hay que hablar. Muchos juicios se evitan conversando. ¿Ok, jóvenes? Entonces hay que explicar esto. Ahora bien, a esta clasificación general, que en términos generales todos los médicos deberíamos de conocerlo, se asocian otros tipos de manifestaciones más del síndrome de Guillain-Barré, como una pandisautonomía aguda, un síndrome de Guillain-Barré recidivante y variedades atípicas, ¿no? Vamos a ver acá. En relación con la pandisautonomía aguda, debemos de ver de que estas, en general, el síndrome de Guillain-Barré es una parte de un mayor número de disautonomías agudas o subagudas, dejando de lado, obviamente, las disautonomías crónicas. Y dentro de ellas, por supuesto, que tenemos que tratar de diferenciar de las pandisautonomías, digamos, agudas, de tipo tóxica, paraneoplásica, o las autoinmunes primarias. De tal manera de que dentro de ello debemos de ver que el síndrome de Guillain-Barré puede cruzar con taquicardia sinusal, arritmias cardíacas, disfunción esfinteriana, anormalidades vasomotoras, como prácticamente única manifestación o fundamental manifestación. Si a esto obviamente le examinamos y lo encontramos con falta de reflejos, la ausencia de reflejos nos está diciendo de que existe algo, no solamente a nivel del sistema vegetativo, sino también del sistema nervioso periférico. Y en esa situación debe sospecharse una pandisautonomía aguda secundaria, un síndrome de Guillain-Barré. En este caso tenemos que hacer una punción lumbar, si hay disociación albumino-citológica y la electromiografía nos pesca un poco de mineralización, el diagnóstico está hecho, aunque clínicamente no sea típicamente un Guillain-Barré clásico. Puede haber fallas respiratorias, déficit motor severo, daño axonal, lo cual prácticamente aumenta la mortalidad, ¿no? Las variantes atípicas, inusuales o regionales del síndrome de Guillain-Barré, podemos tener una parálisis faringo-cérvico-braquial, que sería difícil poder pensar en algo del síndrome de Guillain-Barré con este cuadro. En esta situación siempre se debe explorar. El examen del paciente tiene que ser completo.
Si tenemos este cuadro y el paciente empieza a tener una reflexia global, tenemos que ver definitivamente de que no cuadra esto solo con lo otro. Entonces, hay algo mal y esto no lo da el examen clínico. O puede haber una paraparesia pura, pero una paraparesia con areflexia. Entonces nos está diciendo de que aquí la cosa no es un síndrome de médula espinal puro. Porque cuando hay una alteración de médula espinal, uno espera una paraparesia, o sea, una debilidad en pierna, con reflejos aumentados, con el tono incrementado, Babinski predecente. Sin embargo, aquí el Babinski va a estar ausente, los reflejos van a estar bajos, el tono va a estar caído, entonces no cuadra. Entonces hay que hacer un consenso aquí clínico, ¿no? Puede haber una tosis palpebral grave sin oftalmoplegia, sin fenómeno de fatigabilidad, sin diplopia, de tal manera de que en este caso habría que hacer el diagnóstico diferencial con una miastenia gravis, ¿okay? Pero son situaciones, por suerte, poco frecuentes, pero que se puede dar en este síndrome. Y es importante diagnosticarlo, porque de repente este caso evoluciona con insuficiencia respiratoria. Y ya ustedes se enteran después cuando la familia viene a reclamarles, ¿no?, en el consultorio. Puede haber una paresia del sexto par, una debilidad del sexto nervio craneal, sexto par, es decir, una oftalmoplegia, imposibilidad para mover los ojos hacia afuera, tanto uno como el otro, en cambio sí hacia adentro, con debilidad de pierna. Son cosas pues que no cuadran, ¿no? Vamos a decir, una lesión está aquí, está allá. O una combinación del síndrome de Villard-Fischer con parálisis faringo-cérvico-braquial, ¿no? Entonces, con todo esto podemos afirmar que el síndrome de Guillain-Barré constituye un conjunto de síndromes con diferente expresión clínica y rasgos electrofisiológicos y anatomopatológicos diferentes. Prácticamente es un montón de cosas que están juntas. En otras palabras, es una polirradiculoneuropatía autoinmune, ¿no? En conclusión, en relación con los exámenes auxiliares, debemos de ver de que el líquido cefalorraquídeo es fundamental. Pequeñas, apenas tengamos una sospecha de síndrome de Guillain-Barré, hay que hacer una punción lumbar sí o sí. Si nos confirma que hay una desviación albumino-citológica, que es el aumento de proteínas sin aumento de las células, el diagnóstico está prácticamente claro. En la electromiografía, para el especialista, ellos suelen encontrar un enlentecimiento o bloqueo de conducción, latencias distales prolongadas y ondas F prolongadas o ausentes, ¿no? El diagnóstico para llegar a un síndrome de Guillain-Barré es una triada, y la triada se basa fundamentalmente en la parte clínica. Tenemos nosotros no solamente que saber el cuadro clásico, sino las variantes de este y tener un alto grado de sospecha. Con este diagnóstico, con esta parte clínica de sospecha, unida a la electromiografía y al líquido cefalorraquídeo, el diagnóstico está hecho. Se acabó, no necesitamos más. ¿Ok? Sin embargo, ¿en qué casos se pide la resonancia magnética? Espero que no lo pidan para que tengan un porcentaje de aquellos que hacen, que trabajan con esto. Si reciben el porcentaje, no hay problema que lo reciban, pero siempre y cuando el paciente necesite ese estudio. Eso no es ningún problema. El problema es cuando lo piden por tener el ingreso sin necesitarlo. ¿Okay? Hay que saber diferenciar entre uno y otro, y la línea puede ser muy tenue. No es un problema que le den un porcentaje por un estudio que ustedes manden a hacer. El problema es cuando ese porcentaje significa un ingreso fijo y ustedes dependen de él. Eso es malo. Cuando es un plus y llega porque el paciente lo necesita, esa es otra historia. Porque ustedes lo tienen que pedir sí o sí, salvo que ustedes tengan su resonador y se lo tomen, pero cosa que no va a hacer. Y obviamente hay que mandar a un sitio que tenga un resonador bueno, de calidad y que le sirva.
¿ok? Entonces esa parte es fundamental. Pero ¿en qué casos en general no se pide? ¿Pero en qué casos se puede pedir? Se puede pedir en el caso de que tengamos presentaciones atípicas del síndrome de Guillain-Barré. En los casos en que el estudio electromiográfico y licoencefalografía no sean concluyentes, si estemos todavía en la duda, el síndrome clínico más o menos sí parece ser, pero el líquido no hay una disociación, o la electromiografía sí, el líquido no, el líquido sí, la electromiografía no, hay un arreglo, entonces podrían en ese caso. Y también obviamente para excluir otras posibilidades como una mielitis transversa, una compresión epidural, una afección rectomeningia neoplásica o infecciosa. En esos casos se debe pedir una resonancia. ¿Y qué es lo que se va a ver? En la resonancia se puede encontrar un engrosamiento y captación de gadolina de las raíces nerviosas de la cola del caballo y los ganglios dorsales. En las raíces anteriores puede haber una afectación con engrosamiento del mismo. Y las raíces posteriores pueden estar engrosadas e inflamadas en caso de que el paciente manifieste dolor. De manera inespecífica, no diagnóstica, pero que se puede encontrar, es en la polirradiculopatía, en el SIDA, sarcoidosis, metástasis de leptomeningia, aranioiditis infecciosa, postquirúrgica, polineuropatía inflamatoria de mielosidante crónica. Es decir, hay una serie de otras patologías que pueden simular lo mismo que hemos estado explicando, pero que tienen que tratar de diferenciar desde el punto de vista clínico, ¿okay? En este estudio de Vara Castrodeza, y como bien lo describe él, en caso de síndrome de Guillain-Barré atípicos, él encontró, por ejemplo, un engrosamiento de las raíces ventrales que captaba gadolinio, porque normalmente las raíces ventrales no se ven tan gruesas. Empezando que no se suelen ver, y no se suelen ver y se ven difícilmente, salvo que manden a un buen equipo de resonancia, pero se ven como fideitos. Acá se ven como si fueran pues ganglios, pero no, son las raíces ventrales que están grandes, inflamadas, con ruptura de la barrera hemato-nerviosa. En estos casos de Nisman y Chin, por ejemplo, se ve como las raíces anteriores captan gadolinio. Algo también que estamos viendo acá, ¿no? Como las raíces anteriores lo hacen. Normalmente no tienen porque las raíces ventrales captar gadolinio. Entonces son estos hallazgos lo que pueden sugerir en algunos casos que haya duda que este es un síndrome de Guillain-Barré. Otros exámenes auxiliares, el estudio inmunológico. Vamos a encontrar anticuerpos inmunoglobulina M contra gangliósidos, inmunoglobulina M contra glucoesfingolípidos de la mielina. En el diagnóstico diferencial vean ustedes la enorme cantidad de posibilidades que hay. Obviamente, eso ya les dejo como tarea para casa para ir viendo cada una de ellas. Y van a ver que algunas de ellas, ellas en sí pueden tener algunas manifestaciones que pueden simular un síndrome de Guillain-Barré. Para referente a la terapéutica, debemos de reconocer que no tenemos un tratamiento específico. No hay. Mentira de que yo le di un tratamiento y se curó. Mentira, eso no es así. Eso es para que se engañen ustedes mismos o que lo utilicen. Pues yo lo enseño en la SAM, los expertos de marketing te diría para que se den imagen, lo cual es una guachafería, ¿no? Porque el paciente es paciente, no es un cliente, y lo que ustedes hacen es un trabajo dedicado a salvar vidas y a mejorar la calidad de vida, no es a obtener un producto. Yo lo digo con base porque yo enseño, y eso está mal. Cada vez que venga un marquetero y empiecen a hablar de productos y esto, denle una patada en las 4 letras, porque la verdad se desnaturaliza la medicina completamente y eso no está bien. Y estamos mal, por ejemplo en salud están pero bastante mal. ¿Por qué razón?
porque han entrado pues, los del marketing, y es producción. Si el médico especialista en neurología, en lugar de ver 16 pacientes, como yo lo veo en el INEM durante una mañana, y tiene que ver 30, el médico neurólogo que ve 30 es un buen médico, el médico neurólogo que ve 10 es un mal médico. No es posible que en 4 horas voy a ver 30 pacientes. Si a cada paciente tengo que hacer una anamnesis, la anamnesis es complicada, el examen es largo, la asociación, eso no puede ser tan rápido, es imposible. Eso explica por qué la atención es tan mala, porque los administradores de medicina no saben lo que es nada. Tienen un cartón de SAM y se acabó. Y como tienen ese cartón, ya les abren las puertas y se dedican a indicar a los médicos lo que tienen que hacer. Eso es lamentable. También que sea un impulso para ustedes, pueden ser médicos administradores. El mejor administrador es un médico, pero un médico que sepa de administración, no un administrador que de medicina no sabe nada, absolutamente. Entonces hay que tratar de ir hacia eso, o sea, médicos que estudien administración hospitalaria, para que se dediquen a eso. Eso es bueno. De tal manera de que de la terapéutica específica no hay. Lo que hay es un tratamiento para reducir la gravedad de los síntomas y acelerar la recuperación. El tratamiento estándar son dos en la fase aguda, la plasmaféresis y los anticuerpos, como vamos a ver. En la plasmaféresis, que es un recambio de plasma, es decir, hay una máquina de aféresis, de que saca la sangre del paciente, saca lo que es por un lado los glóbulos rojos, leucocitos, plaquetas y lo restituye al paciente, y todo el plasma es eliminado con los anticuerpos ahí y se le pone plasma nuevo. Entonces estos recambios se pueden dar, recambio completo sanguíneo de 2 a 4, con eso basta. El mecanismo por el cual la plasmaféresis actúa, eso es obvio, eso es fácil. La remoción de la circulación sanguínea de los anticuerpos dirigidos contra los antígenos blancos, es decir, contra los antígenos de la mielina o también del axolema, del axón. Un recambio plasmático completo puede eliminar entre un 30-40% de los anticuerpos específicos. Otra terapéutica que se puede dar con igual eficacia para los investigadores es uno u otro.